Bueno, ordua daia, ezta? Bai. Bueno, egun on guztioi, emango dugu hasiera Gaurko Lurraldeko Informazio Batzordeari eta gai zerrendaren lehen puntua. Pasadan hilabetean ekainean egindako bileraren akta onastea. Puntu honetan norbaitek zeozer esan nahi du, zeozer gehitu nahi du. Orduan onartutzat ematen dugu eta jarraitzen dugu bigarren puntuarekin galderak eta eskaerak. Lehenengo idazkia, Popular Udal Taldearen idazkia da, telematikoki 6.118 zenbakiaz erregistratua. Nahi dozunean mesedez, irakurri. Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. En la primera pregunta solicitamos solicitamos que se varíe la ubicación de los contenedores situados en la calle Goyerri junto a Jolaseta y en la calle Zubiondo, porque están situados justo delante de un paso de cebra que impide la visibilidad tanto de coches como de peatones que cruzan el paso de cebra, lo que se hace extremadamente peligroso. Ya que estamos hablando de contenedores, gustaría unir una pregunta que están ocupando bastantes contenedores, están empezando a ocupar parcelas de motos. Nos está habiendo un despliegue nuevo de contenedores y nos está preocupando que en la calle Govela 25, por ejemplo, se han ocupado parcelas de motos con los contenedores y ya, si puede a la vez que nos contesten las dos cosas, se lo agradecería. ¿Qué no te ha llegado? Pero bueno, sé cuál dices. Una es Chopos con la calle Goyerri, si no me equivoco. Ahí el tema es que el contenedor de vidrio estaba colocado a los Chopos. Hay un criterio de juntar, como sabes, en una misma batería todos. El problema del camión de covidrio, como sabes, es con una grúa y o lo colocamos ahí o lo colocamos al otro lado. Si lo colocamos al otro lado de Chopos, donde estaba antes, el problema es de cruzar la avenida de los Chopos. Entonces, es una calle de muy poco tráfico y es una excepción donde hay que elegir entre no cumplimos los dos criterios, o uno u otro. Entonces, se ha alejado lo máximo posible que puede el camión grúa recoger el esto. Revisaremos, pero la alternativa es complicada debido al sistema de recogida, porque el camión no puede entrar por esa calle desde la avanzada, no va en el recorrido. El otro está arreglado, si no me equivoco, porque estaba en un ensanchamiento de acera y fue un movimiento provisional. Respecto al tema de motos, se está haciendo un ajuste, lo cual no quiere decir que vaya a reducirse el número de aparcamientos de motos, sino en algunos puntos muy concretos se está reubicando unos metros y bueno, el resultado final debe ser equiparable al que está antes de. Sí, vale, gracias. Simplemente eso y intentar que no pase estas cosas porque este que has dicho tú, el del contenedor iglú, si en vez del iglú verde es otro más pequeñito, pues igual da más visibilidad. Es una calle efectivamente peatonal, pero bastante pequeña, perdón, peatonal. Pero bueno, que se mantenga ese criterio de no impedir, de Jolaseta estaba claro, no ha pasado tanta gente un contenedor en medio, porque yo estoy convencido que habrá más calles donde pasa lo mismo y los vecinos siempre se quejan de lo mismo, entonces que luches contra eso. Gracias. Bueno, pues pasamos al siguiente escrito, número de registro telemático 6.147 del Grupo Municipal Popular. Esto se refería a las obras que están realizando aquí al lado en la unidad de ejecución 11/1, aquí justo aquí al lado, en el que vemos que era una parcela que nos aparecía de titularidad municipal y vemos que estaban construyendo una casa, han empezado unas obras que nos están ocupando mucho espacio y desde el ayuntamiento no era. Luego hemos podido constatar por un documento que se vendía la parcela, pero si puedes dar detalle qué es lo que se está haciendo allí, gracias. Sí, contesto, sí, es privada. Sí hubo un momento que fue pública, pero aquello se enajenó, si no me equivoco, ¿no, Isabel? La unidad... Sí, es lo que acaba de decir Eduardo, precisamente. Las parcelas de resultado que se adjudicaron al ayuntamiento pues fueron enajenadas, efectivamente. Entonces, el nuevo titular nos ha pedido la licencia. ¿Alguna cuestión más? Sí, ¿no? ¿Qué casas están haciendo ahí? ¿Qué van a levantar? ¿Pisos, apartamentos o qué tipo de construcción? Igual te mandamos una copia de la licencia para que veas exactamente en qué consiste la obra. ¿Te parece? Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Escrito número de registro telemático 6.866 del Grupo Municipal Popular.
Gracias, presidenta. Cuando se hizo la exposición de la remodelación de la unidad de Zubazarte, se hicieron una serie de puntos donde se iban a recoger información. Quedamos en que nos ibais a mandar la información, no la habéis mandado, era para requerirlos que nos la mandaseis, la información de las aportaciones vecinales. Vale, sí, lo único que quería explicar es que hasta ahora se ha estado redactando el proyecto de ejecución, se ha estado valorando, analizando cuáles son esas aportaciones que van a poder ser incluidas dentro del proyecto final. Y ya una vez finalizado la redacción del proyecto ya tenemos la devolución de ese informe, que se os va a hacer llegar también ese informe de cuáles son las aportaciones y también el Excel con las sugerencias recogidas de la ciudadanía, tanto telemáticamente como por el buzón físico que colocamos en las exposiciones. Pasamos al siguiente escrito con el registro telemático 7296 de EH Bildu. Bueno, guk idatziz jasotzeko eskatu genuen, baina irakurriko du galdera eta informazioa idatziz jasotzen modu ere bai eskertuko genuke. Musikebarriko erekinean eskegita dagoen pantaila erraldoiaren inguruko datu batzu jaso nahiko genituzke. Zenbat kostatu zuen pantaila horrek eta bere instalazioak, zer nolako mantenua, elektronikoa eta garbiketarena behar du pantailak, eta zenbatekoak dira mantentze gastuak eta energia kontsumaren gastua. Bueno, pues la pantalla que estáis preguntando, el importe de la pantalla liquidado fue de 160.747,98 euros, 21% del IVA incluido. El mantenimiento que necesita la pantalla, tanto electrónico como de limpieza, el mantenimiento preventivo que requiere es ninguno, únicamente requiere de mantenimiento correctivo en caso de que falle alguna conexión o se rompa algún módulo. Si falla una conexión, consiste en reajustar, que es una operación sencilla, y si se rompe un módulo, se sustituye solo el módulo afectado. No se ha necesitado limpieza, por lo que no ha ocasionado gasto alguno en limpieza. Y después, respecto a los gastos de mantenimiento y el gasto de consumo de energía, la licitación incluía un periodo de 2 años para el mantenimiento de la instalación y, asimismo, al estar en vigor el periodo de garantía, por lo que el coste de algunas incidencias surgidas en ella ha sido 0 euros para el ayuntamiento. El coste de limpieza es 0, tal y como se ha indicado también en la respuesta anterior. Y respecto al gasto de consumo de energía, indicar que el consumo medio es de 450 vatios en metro cuadrado, por lo que para esa superficie de la pantalla, que viene a ser 49,5 metros cuadrados, el consumo medio es de 22,27 kilovatios. Jaso dezakegu idatzi bai honen erantzuna? Bueno, nahi baduzue egiten dudana da, extraigo esta respuesta y os la mando. Esan duzu mantenua 0 euro direla, ez da inolako mantenimendurik egin orduan? Ez du behar mantenimendurik. Eta pantailaren zati bat hori esan duzunean apurtzen denean edo horren kostua, hori gertatuko balitz, zenbat da horren kostua, digo, jakiteko zenbat? Momentuz ez dugu izan. Ez dago zu bat inolako aurreikuspenik hori gertatzeko edo... Vale. Ez da behar izan momentuz, gainera garantia bat izan da, BP garantia momentuz gaude barruan, barne, eta ez du izan halako kasturik. Bai, Nerea. Bai, nire galdera edo izartzea badoa bideratuta gehien bat prozedimenduaren arira. Bai, hemen argi eta garbi azaltzen da, idatziz erantzuteko galderak diela orduan. Ia ez den jasotzen edo ez den prozedimendu egokia edo... Bai, lasai, bidaliko dutzuet. Bale, dinotze, argitzeko, euki ditugunez ere zalantzak edo hainbat irizpide gondirenez gai honen inguruan argitzeko. Horrela bidalbiz edo horrela registratuz gero, idatziz jaso beharko genuke, ezta? Bueno, horrengo idazkia, zuena baita ere da, eta 6.287 zenbakiarekin erregistratua. Bai, ekainaren 18an urak Getxoko Areta Ereaga eta Rigunako hondartzen bainua debekatu zuen ur kalitate txarragatik.
Bainua 11 egunen zehar debekatuta egon, eta gero, areetako hondartzan bainatzeko aukera izan dugu, izan genuen, eta Ereaga eta Herrigunaka hondartzen kasuetan 5 egunetara gertatu zen hori. Hondartza denboraldia hasi berri zela, hurrengo galderak genituen ditugu. Horrelako euri txaparra egiten duen bakoitzean, bainua debekatuko da, eta zein da honen arazoa. Eta zelan da posible bandera urdinak izatea Ereaga eta Herrigunako hondartzetan, eta aldi berean bainua debekatzea inbesteko denboraz. Vale. Joseba. Bueno, es que, vamos a ver, la respuesta a esto es tan sencilla como que se prohibió el baño cada vez que el agua no cumpla los parámetros sanitarios establecidos por el Departamento de Sanidad, ¿vale? La normativa, bueno, ni sanidad es estatal, creo, es del BOE. Entonces, una vez se hace una analítica semanal y siempre que supera los límites establecidos legalmente, Sanidad nos manda un escrito diciendo que baño prohibido o con precaución o libre, ¿vale? Entonces, ese es el sistema, eso es semanal. Entonces, normalmente, como estamos en la desembocadura del río y en la bocana y en el puerto, pues cuando llueve mucho intensamente, normalmente siempre se pueden producir estos fenómenos. Entonces, ahí hubo un fenómeno el día 18 o el día 17, no me acuerdo exactamente, que provocó esto. Normalmente viene acompañado de algún alivio de la zona del río Nervión. Entonces, suele estar unido lo que baja del río ya sucio con materiales que hacen que el agua, las analíticas del agua no den los resultados óptimos, pero bueno, esto está relacionado. Este año ha sido, como sabéis, hemos tenido un clima excepcionalmente distinto al habitual en cuanto a lluvias y en el mes de junio y dio lugar a este fenómeno, que es verdad que en la playa de las Arenas dio lugar a que casi 10 días, 11 días estuvo cerrado. Pero vamos, también comentar, se ha modificado el sistema de seguimiento porque se hace cuando no hay incidencia se hace semanalmente ese seguimiento, pero si se produce una incidencia se hace cada 48 horas un análisis para ver cuándo el agua recupera los niveles aptos para el baño, ¿vale? Y esa es la situación. ¿Y cómo es posible? Pues lo que digo, la ubicación de nuestras playas hace que esto se pueda producir en fenómenos de lluvias intensas, ¿vale? Al margen de que haya alivios o no de nuestro sistema de redes de saneamiento. Como sabéis, tenemos las nuestras van ahí a Galindo. Tenemos puntos de alivio porque todavía las redes no están separadas en un 100%, no en Guecho, sino en todo el entorno del Bilbao metropolitano, y ese es el camino. Todavía las redes de saneamiento reciben más aguas residuales de las que debe exigir porque vienen muchas veces mezcladas con pluviales. Y ese es el fenómeno que tenemos, pero lo hemos tenido siempre y lo tendremos. Lo que pasa es que probablemente lo que se está atinando cada vez más, eso es en los sistemas de control y se afina más. Sí, Carolina. Como tenemos una pregunta similar, me gustaría pues hacer la parte de la pregunta que no tenían los compañeros de Bildu pues para quitarnos este tema. Nosotros preguntábamos concretamente por el impacto de la tormenta del 18 de junio, que por una parte tuvo la incidencia que nos imaginábamos sobre la calidad del agua, pero nos gustaría saber si hubo otro impacto material de esa tormenta en Guecho o si se detectó alguna incidencia relacionada con inundaciones o algo. Como sabéis, desde la adecuación hidráulica del Govela no hemos tenido afortunadamente más incidencias, es decir, el sistema está funcionando. Es decir, el nivel que del río en ese día, no me acuerdo, no sé si fue de 2 metros, hay una medición. 2 metros, creo, ¿no? Sí, que se hace seguimiento desde la policía local una vez que se declara el fenómeno, pero vamos, funcionó perfectamente y no hubo ningún momento de una alerta específica, ¿vale? Entonces, bueno, pues la adecuación hidráulica, porque creo que llovieron 60 litros por metro cuadrado en 2 horas o algo así, o sea que fue una precipitación intensa y evacuó bien el río. Vale, pues seguimos con el siguiente escrito, si no hay más preguntas. El número con registro telemático 7298. Vale, Galea eta Azkorriko pazalekuko eremu batean hain zuzen, kostaldeko landaretza berreskuratzeko mugatutako eremuan zenbait pinu eta tamari zurituta agertu dira. Hori dela eta herritarren zenbat kexa eta galdera jaso ditugu. Lehenengoa, udal gobernua horren berri den, saia bero horren berri daukan, zenbat zuhaitz izan dira kaltetu, eta bigarrena, zer dela eta agertu dira hainbat zuhaitz zurituta, eta ia berrikerketarik abiatuko duzuen.
Bueno, no sabemos exactamente a qué os referís. Lo que sí hay detectado es un fenómeno de un tipo de araña que genera una especie de telilla blanca que anidan se reproducen los pinos y anidan los pinos, y ese es el fenómeno que tenemos detectado. No es peligroso y bueno, está consultado a un botánico experto, quiero decir. Si es eso a lo que os referís, es un fenómeno temporal con relación a un tipo de araña. Sí, vale, pues continuamos. Perdón. Galderarik? Daukas. Y si no nos decís, si no es ese fenómeno, si es algo, es que es lo único que... Bai, erantzuta orduan. Bai, a ver, Carolina. Por aclararme, estamos hablando de que está despegado a los compañeros de Bildu. O sea, la pregunta es para vosotros, para entender un poco más lo que preguntáis. O sea, porque si he visto por la zona de Azcorri de la Galea que hay árboles que están pelados como si se hubiera caído la piel, vamos, en plan mudanza de piel. ¿Os referís a eso exactamente? Vale, porque no solo están en Azcorri, también están cerca del Bolúe. Y tal, si es eso... Guri heldu zaiguna hori da. Horren inguruko galderak genituen, agertu direlako, guk hemen esan dugun zonaldean, ez dakigu leku gehiagotan dagoen, eta horregatik geneukan galdera hori. Pues si nos mandáis las imágenes, miramos en concreto. Es que así por el texto de la redacción, en el área lo único que se ha detectado es lo que os he comentado y que se consultó. Pues por comentar, porque yo he visto por otra zona, si es una araña, está en bastantes sitios. Yo la verdad pensé que era casi un fenómeno natural del árbol, porque lo vi en varios sitios, pero bueno, que también puedo pasaros fotos porque he visto por otros lugares. Bai, eske, uste dut ulertu dugula, gaizki edo, zurituta, hemen azaltzen duguna da, azalak kenduta. Ez? Hori da zuriosuna. Eta ez zurituta, blanquecido. Vale, pues si nos mandáis os lo miramos, porque no tenemos. Vale, pues continuamos con la siguiente pregunta. El número de registro telemático 7291 del grupo EH Bildu. Vale. Bueno, baditugu, dira bi galdera tokiko agenda 2030koaren inguruan. Lehenengoa, etxe bizitza honen irakurriko, baina etxe bizitza eta gehien bat etxe bizitzaren inguruan ari da. Tokiko agenda 2030an ekintzen planaren inguruko hainbat galdera egin nahiko genuke. Lehenengoa, hirigintza jasangarriaren atalean, 3.2 puntuaren baitan, 3.2 azpiatalean jardukeren artean honako neurri hau irakur dezakegu. Alokairurako etxe bizitzak birgaitzea, 2008tik aurrera egiten den jarduketa bezala azaltzen da. Horren aritik gustatuko litzaiguke jakitea zer ekintzari sendatzen diozue horrela, eta zer etxe birgaituko dira alokairuan jartzeko 2008tik aurrera. Hau da, nahi duguna da zehazki neurri horren atzean azaltzen direnak ezagutzea. Banan ezakite egokiagoa den, edo nola nahi duzuen. Bueno, en primer lugar voy a contestar en nombre de Álvaro González, que no ha podido acudir, nos ha dado por escrito. Respecto a la primera pregunta, hay que indicar el punto 3.2.2 del plan de acción de la Agenda 2030 tiene enunciado exactamente promoción y construcción de viviendas protegidas en los suelos urbanos de propiedad municipal. Nos ha hecho llegar aquí, eso es lo que pone, que no coincide con la pregunta que realizáis, por lo cual no sé si hay un error. Y dentro de esta acción, en la que marca el plan de acción, se define la actuación de promover, evidentemente, las viviendas de protección oficial en alquiler, por lo que esta pregunta no coincide con la que realizáis, sin perjuicio de lo cual la promoción de viviendas protegidas en suelos urbanos sigue su curso de manera coordinada con el Gobierno vasco. Si ha habido un error, porque enseño aquí el punto 3.2.2, el punto 3.2.2 dice promoción y construcción de viviendas protegidas en los suelos urbanos de propiedad municipal.
Si queréis otra contestación a la pregunta que hacéis, pues Bai, tomamos ez nota. daukat plana hemen eskuan, egon nintzen irakurtzen, aztertzen, eta agian ez dakit, ez daukat hemen kontraste hori egiteko, ez daukate eskuetan, baina, kontua da, alokairuko etxebizitzak birgaitzea, neurri hori bai azaltzen dela, ez dakit, agian erratu nintzen, eta bestelako puntu batzuen baitan agertzen da, baina neurri horreri... En el otro, sí. Vale. Barkatu, en el siguiente sí que... Sí, en la siguiente pregunta hacéis, en la identificación y verificación de adecuación de medidas de vivienda vacías en el punto 3.2, apartado 4, ahí sí que hay una planificación para llevar a cabo esta medida, preguntáis, ¿no? No lo habéis hecho llegar. ¿Dispone el área de vivienda de recursos humanos suficientes para llevar a cabo esta medida? Respecto a esto nos ha dejado por escrito la contestación. Dice que cuando hablamos de vivienda vacía debemos considerar aquellas viviendas que cumplen las condiciones definidas en el muy reciente decreto 149/2021 del 8 de junio de vivienda deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la función social de la vivienda. Por tanto, podemos indicar que este decreto se encuentra en fase de estudio por parte de las técnicas del departamento y sus consecuencias. Pero la primera cuestión que puedo adelantar es que, con casi total probabilidad, supondrá la necesidad de revisar sobre el censo de vivienda desocupada realizada la pasada legislatura y, a partir de ahí, diseñar una planificación sobre actuaciones. Hasta que tengamos la planificación no podemos determinar si disponemos de personas suficientes para sacarlos adelante. Además, interesa indicar que en el año 2020 pues, resulta evidente que hemos tenido otras prioridades presupuestarias a nivel municipal, social, etc. Vale, orduan 2021 baterako ez da aurreikusten neurri honen exekuzioarekin edo ekintzarekin hastea, ezta? Ulertu dudanagatik. Pues lo que nos ha dejado algo escrito es que lo están estudiando, que el decreto es muy reciente y que están analizando a ver qué medidas tomarán. Jarraituko dut hurrengo galderarekin. Kasu honetan, hirigintza jasangarriaren atalean, 3.4 atalean, mugikortasun jasangarriaren atalean, hain zuzen, 3.4 azpiatalaren baitan, jarduketen artean honako neurri hau irakur dezakegu. Hezkuntza zentro bakoitzarentzat, oinezko ibilbide plana, 2021ko azken hiruhilekoan gauzatzeko jarduketa izanik, lagun neurri hau garatzeko plangintzarik, zein da zehazki udal gobernuaren proposamena arlo honetan. Bueno, la previsión, como viene en el propio plan, sería arrancarlo en el último cuatrimestre del 2021 hasta el 2023 arrancar. Es decir, la idea que se tiene ahí es contactar con todos los centros escolares, primero definir el concepto de itinerario peatonal seguro para cada centro y contando con ellos, empezando por aquellos que han mostrado cierto interés en realizar ese primer diseño, los centros escolares que se han movido, pues iniciar las labores. La parte inicial sería de compartir qué consideran ellos un itinerario escolar seguro y a partir de ahí ir a realizar el diseño y para su futura implementación en próximos ejercicios. Vale, orduan oraindik ez dago, azken lauhilekoa da iraietik abendura bitartean, oraindik ez dago plangintza edo aurreikuspenik honen inguruan, ez da? No sé a qué te refieres exactamente, pero vamos, la previsión es empezar el contacto formal ya en el último cuatrimestre del año con aquellos centros escolares que han mostrado especial interés en disponer de uno de ellos pues en este plazo, en esta legislatura, ¿vale? Está muy relacionado con agenda escolar 21 o agenda escolar 2030 ahora. Vale, ados. Eskerrik asko. Bueno, jarraitzen dugu orduan hurrengo galderarekin, telemakikoki 7.300 zenbakiaren erregistratua EH Bildu aurkeztutakoa baitere. Bai, tokiko agendaren inguruan da berriro ere. Tokiko agendan ekintzen planen inguruko hainbat galdera ditugu. Lehenengoa, ingurumen kalitatearen eta baliabideen erabilpen jasangarriaren atalean, 5.2 puntoren baitan, 5.2 azpiatalean,
Jardunketen artean honako neurri hau irakurri dezakegu. Komunitate ordinak ekimenarekin bat egiteko aukera aztertzea. 2020an egindako jardunketa bezala azaltzen da, eta horren aritik gustatuko litzaizuke jakitea zeintzuk izan diren azterketa horien emaitzak. Eta zergaitik erabaki zenuten Getxok ez sinatzea akordioa? Bueno, a día de hoy todavía no se ha realizado ese estudio, con lo cual no hay respuesta de momento, está pendiente, pero llevamos en esta materia, bueno, pues fruto también de la situación, cierto retraso en algunas actuaciones que, aunque estaban marcadas como dentro del ejercicio pasado, bueno, pues las vamos a realizar a futuro, porque no hemos podido realizarlas. En este caso concreto, por lo tanto, no tenemos respuesta a día de hoy. Como sabéis, de todo este de Agenda 2030, no obstante, a final de año es cuando se realiza una recogida por todas las áreas, desde el área de medio ambiente, porque todas las áreas, todas las actuaciones dependen de cada una de las áreas municipales, ¿no? Entonces, la evaluación se hace en el último cuatrimestre del año, que se pasa al foro de medio ambiente y luego se publican en el primer trimestre del año siguiente. Entonces, bueno, digo como sistema de dar cuenta de lo que son las acciones. Y en este caso, en 2020, en el análisis que se ha hecho, esto ya que estaba como pendiente, ¿vale? Bai. Ingurumen kalitatearen eta baliabideen erabilpen jasangarrien atalean, 5.2 puntuaren baitan, 5.2 azpi atalean, jarduketen artean honako neurri hau irakurri dezakegu. Etxean ura aurrezteko mekanismoak jartzea sustatzeko. Neurriak egokitzea 2022tik aurrera egingo den jardunketa gisa azaltzen da. Neurri hau aurrera eramateko plangintzarik baldaukazue eta zein da zehazki udal gobernuaren proposamena alor honetan. Sí, a ese respecto, la medida que tomaremos será la del código técnico que se irá actualizando y que nos obligará a tomar esas medidas. O sea, el código técnico ya se va actualizando para obligarnos a tomar las medidas de medio ambiente y medidas a corriente. Si queréis que os hagamos llegar la actualización del código técnico, pero vamos, ella ya contempla esa actualización de medidas a la hora de construir y de las energías renovables, etcétera. Osea, badago horren inguruko plangintzarik orduan? La que nos obliga el código técnico, que se está actualizando constantemente. Esan diazu bidali dezakezula, ez? Horren inguruko zein den kodigo teknikoak behartzen zaituen bidali dezakezula. Ba, gustatuko litzaizuke jasotzea, horren gainean informazioa jasotzeko. Hacemos llegar la actualización del código técnico y por escrito, si quiere. Bueno. Si la podéis enviar también, sí. Si la podéis enviar también a nosotros, no. Perfecto. Jarraitu, Mikel, bai. Bai. 3. Ingurumen kalitatearen eta baliabideen erabilpen jasangarrien atalean, 5.5 atalean, energiaren eraginkortasuna hobetzea eta energia berriztagarria bultzatzeko atalean, hain zuzen, 5.5.1 azpi atalean baitan, jardunketa artean honako neurri hau irakur dezakegu. Luminaria guztietan LEDak jartzea, 2020tik aurrera gauzatzeko jardunketa gisa azaltzen da. Zein puntutan dago hori gaur egun, eta Getxoko LED luminaria zenbateko ehunekoa dira? Bueno, pues con la llegada de la tecnología, bueno, hay que decir que esto es una acción que se viene haciendo ya desde hace tiempo. Con la llegada de la tecnología LED comenzó su aplicación en el Ayuntamiento de Getxo desde el año 2009, que fueron cuando se colocaron las primeras luminarias en las calles Urquijo y Caja de Ahorros, en Gobelondo, o sea, Caja de Ahorros y Gobelondo, perdón. Y bueno, a partir de esta fecha, pues las luminarias LED, las instaladas en Getxo, se ha cuadriplicado en los últimos 10 años, siendo el 27% de los puntos de luz existentes actualmente. En concreto, para este año
se encuentra iniciar la licitación, que ya está remitido también al área de contratación, el proyecto para la sustitución de las luminarias actuales por LED, en la zona de Ondategui, Arcocha y Arranoa por un importe de 209.694. Con esta acción se eliminarán 203 bolas, de las que conocemos esas, con una potencia instalada actual de 37.060 vatios y se disponen de luminarias LED de diversos modelos con una potencia instalada de 8.960, lo que supone pues, el 76% del ahorro de la potencia que se vaya a instalar. Y la obra de ejecución, pues bueno, ya por dar esa información, será de unas 16 semanas de ejecución. Azkenengo galdera bat daukazu idatzi horretan, ez da? Laugarrena, ingurumen kalitatearen eta baliabideen erabilpen jasangarrien atalean, 5.5 puntuaren baitan, 5.5 azpiatalean, jardunketen artean honako neurri hau irakurri dezakegu. Eraikin berrietan energia berriztagarriak nahita ez jartzeko. Neurriak egokitzea. 2020 urtetik aurrera egiten den jardunketa gisa azaltzen da. Ea neurri hau aurrera eramaten ari alden, eta eraiki berri diren eraikin guztietan energia berriztagarriak dituzue? Creo que esta respuesta va muy parecida a la anterior, que os he comentado yo, sobre el código técnico, os lo hacemos llegar y nos iremos adaptando a lo que nos vaya indicando. Orduan aurrera eramaten ari da plan hori, energia berriztagarriena eta esartzen ari da hainbat udaleko... hori. Yo puedo contestar desde disciplina urbanística y, evidentemente, aparte de la normativa nuestra, tenemos que cumplir otras normativas de rango superior, entre ellas la que indica el código técnico, que va evolucionando y que va en esa dirección, y que creo que es la línea que estamos haciendo. Vale, pues si no hay más cuestiones, pasamos al siguiente escrito con el número de registro telemático 7382, presentado por el Grupo Municipal Popular. Sí, gracias. Bueno, esta es una solicitud de información en relación a la nueva normativa que estamos elaborando sobre la conversión de locales en viviendas, a ver cuántas solicitudes se habían recibido en los últimos 5 años. Lo puedes mandar por correo si quieres. Vale, sí, bueno, el número sí que lo tengo porque hemos hecho una revisión por encima, sin entrar en detalles en todas ellas, y en los últimos 5 había 46. La gran mayoría han sido concedidas, pero si queréis una información más detallada, pues os lo mandamos por correo, etc. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, escrito con el número de registro telemático 7412 del Grupo Municipal Popular. Sí, gracias. Era una información sobre el punto limpio móvil y nos lo habéis mandado por email ayer, o sea que ya damos por respondida a la pregunta. Vale, de acuerdo. Pues siguiente pregunta. Número de registro telemático 7441, presentado por EH Bildu. Bai, bueno, kasu honetan etxikotegiko plaza inguruan bizi diren auzokideak askotan kexatzen dira haien garajetan eta etxeko atarietan txiza egiten dutelako. Osea, jendeak beren garajetan txiza egiten dutelako. Jakin da plaza horretan dauden komun publikoak beratzetan ixten direla, hurrengo galderak ditugu. Pentsatu alduzue ordutegia luzatzea, bertan dauden komunen ordutegia luzatzea, eta ia zergatik herriko komun publikoak ez dute ordutegi berdin, hau da, Eragako pasealekuan, Txikotegi plazan eta Zubieskediko plazan daudenak, 8-etatik 9 arte zabalik daude, eta aldiz, Aizerrota, La Bola Hondartzan edo Aretako pasealekuan dauden komunak, 7-etatik, goizeko 7-etatik, 11 arte daude zabalik. Orduan, galdera da, eskaria da alde batetik, galdera ia berpentsatu duzuen, txikiotegi dauden komunen ordutegia zabaltzea eta ia berzagatik dagoen ordutegi aldaketa komunen artean. Bueno, para aclarar, los aseos públicos de la Plaza San Nicolás, Eriaga y Subicó en Parancha se abren y se cierran, al igual que se mantienen y se limpian con personal
del contrato de limpieza de edificios de interiores y bueno, entonces está sujeto a un control de horario diferente y los otros que mencionáis, que son los de La Bola, la Playa de las Arenas y Aixa Rota, son autolimpiables, tienen un sistema de autolimpieza y por eso pues permiten un mayor horario. Y no tenemos contemplado una apertura de horarios de esos 3 baños que hemos comentado antes, al principio, de los que están dentro del contrato de limpieza de interiores. Vale, alanda be aukera legokena izanez gero, kontratu hori negoziatzeko edo moldatzeko ordutegi irekitzeko beste gauza bada, oraindik ez duzuela inondik inora horrelako, ez daukazu asmorik horrelakorik egiteko. Besterik? Hurrengo galdera, EH Bildu taldearen idazkia, telemakikoki, 7.452 zenbakia. Bai, 2020 eta 2021 urtean zenbat gastu egin ditu udal gobernuak flisen inguruan, eta 2021ko uztailaren 2ko 34/2021 zenbakidun dekretu jata ondo elkartea eta Getxoko udalaren arteko lankidetza hitzarmena onartu da. Hori dela eta hurrengo datuak jakin nahiko genituzke. Zehazki, Getxon zer izango da egingo dena, eta kostaldeko bide berria zabalduko dira. Bigarrena, 34/2021 dekretuan aipatzen den espedientearen kopia jaso nahiko genuke. Eta hirugarrena, zeintzu dira hitzarmenen nondik norakoak? Zergaitik ez duzue gardentasunez jokatu eta hitzarmena zabaldu? Bueno, galdera gai honi buruz hitz egingo da hurrengo batzordean, herritargoko informazio batzordean, handagokio gai honi buruz hitz egitea, eta hori, hurrengoan izango da. Vale? Informazioa emango da hurrengoan. Zein Nerea? Katu, ze batzorderi esan duzu? Hurrengoan herritargoko batzordean. Eta jasa ingurumen gai bat? Ez. Beste arlo batetatik. Turismo arlotik. Bai. Venga, hurrengo idazkia izango, Elkarrekin Podemos taldearen idazkia, telematikoki 7.588 zenbakiarekin. Carolina, Aldos. Gracias. Bueno, la primera pregunta que trasladamos es sobre el humedal del Bolúe. En la Comisión de Sostenibilidad de Juntas Generales de Vizcaya, en la que se preguntó a la diputada sobre el mantenimiento de este humedal, se pudo saber que únicamente se ha realizado un contacto no formal desde URA con la Diputación para solicitar la puesta en marcha de tareas de descolmatación del humedal. Sabemos que para dar comienzo al procedimiento administrativo es necesario para esos trabajos, se necesita una solicitud formal. Por ello queremos preguntar, ¿piensa el Ayuntamiento realizar esta petición por escrito de manera formal para que se pueda dar continuidad al procedimiento correspondiente? Bueno, como dice el propio texto de lo que preguntáis, en principio es URA quien asumió la ejecución de la descolmatación de la balsa 1 y probablemente hacer una presa que regule la entrada de agua a la propia balsa. Entonces, esto fue en 2020, donde URA asumió la redacción del proyecto de ejecución y su propia ejecución, si bien es cierto que a día de hoy todavía no lo ha materializado. Entonces, claro, no hay una petición formal todavía porque no ha decidido cuándo quiere iniciar esa ejecución. No obstante, sí podemos adelantar que en septiembre vamos a estar las 3 instituciones, para perfilar definitivamente lo que hay que hacer y quién lo va a hacer. Entonces, ese es el objetivo planteable, porque, como sabéis, en el año 19 había un anteproyecto redactado por el propio Ayuntamiento sobre estos mismos temas, es decir, la descolmatación de la balsa 1 y la ejecución de una presa que regule la entrada de agua a esa balsa, pero que URA entendió, desde la complejidad de la ejecución y de las distintas cuestiones a proteger, que prefería ella liderar el proceso tanto de diseño del proyecto de ejecución, de redacción del proceso de ejecución, como de su posterior ejecución. Entonces, confiamos que por fin este año se cierre y concretemos ya su ejecución, porque es verdad que la balsa 1 está a punto de colmatarse.
Me gustaría hacer una pregunta más al respecto. Sabemos que este proceso llevan ya 3 años, porque lo hemos hablado aquí, bueno, y también en alguna reunión lo comentamos. Nuestra pregunta es, ¿quién está bloqueando la situación? O sea, porque si URA está dispuesta, según lo que nosotros entendimos, porque nuestros compañeros en Juntas Generales preguntaron también por este tema, nos dio la sensación de que la Diputación Foral de Vizcaya no tenía el mismo criterio. O sea, realmente la respuesta que le dieron a nuestro compañero Xavi Benito fue que esto era un proceso natural y que como tal se tenía que solucionar. Entonces, claro, nos preocupa que sea una reunión en septiembre, que nos parece muy bien que os reunáis, se nos enroque la Diputación Foral de Vizcaya con que, claro, es que es más barato indemnizar por inundaciones que descolmatar, básicamente. Entonces, digamos que queríamos manifestar que estamos muy preocupadas por esta situación, porque no queremos que porque una institución se enroque, otras que sí están a favor no puedan hacerlo. Bueno, en este caso, revisado todo el expediente, la Diputación no se ha enrocado. De hecho, la intervención prevista y cerrada en el año 19 contaba ya con la autorización de Diputación. Entonces, no es cuestión de enrocar. Es evidente que es un ecosistema muy complejo, donde, por un lado, hay normativa de fauna del pez espinoso en concreto muy restrictiva con respecto al tipo de intervenciones, y por otro lado, evidentemente, está URA, que hizo ahí un proyecto de actuación hidráulica y recuperación ambiental, que evidentemente quiere cuidar al máximo, y el ayuntamiento que está interesado en ambas cuestiones. Entonces, lo que es la Diputación no ha bloqueado nada. La Diputación, a la petición del ayuntamiento, resolvió autorizando, y ya te digo, justo después de eso, URA, debido a esa complejidad de la intervención, que cada vez se complica más, pues prefirió ser ellos como especialistas en redactar el proyecto y realizar la ejecución. Esa es la realidad, no es que ha habido un bloqueo, es decir, cada uno ha seguido su proceso más o menos lento, eso es cierto, pero bloqueos no ha habido por ninguna institución. Y confiamos que para el año que viene esta balsa funcione como ecosistema a plena capacidad. Eduardo. Yo creo que el problema no es las inundaciones, sino que aquí estamos hablando de que el humedal se está secando. O sea, el problema está que el nivel de agua del humedal está desapareciendo, y si no avanzamos rápido, pues desaparecerá el humedal. Entonces, esa reunión que tendréis en septiembre, a ver si apretáis un poco y lo conseguís, porque si no, nos quedamos sin humedal. Gracias. Haremos con vuestro apoyo en juntas para ello. Carolina, siguiente pregunta. Bueno, sobre las ayudas al alquiler. Recientemente se han publicado las bases de las ayudas correspondientes a 2018 y 2019, con 3 y 2 años de retraso respectivamente. Las preguntas son, ¿cuándo está previsto publicar las correspondientes de 2020 y 2021? En el apartado de incompatibilidades de estos mismos pliegos, en el punto 2 dice: no haber disfrutado bien como solicitante o bien como miembro de la unidad de convivencia en las convocatorias 2016-2017 y 2017-2018 de las subvenciones para gastos de alquiler de vivienda otorgadas por el Ayuntamiento de Guecho en convocatorias anteriores a los jóvenes del municipio. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué redacción? ¿No pueden acceder a estas ayudas quienes lo hicieron en otros periodos, o a qué se debe este párrafo? Vaya, bueno, voy a responder en nombre de Álvaro, que también me ha dejado por escrito esta contestación. En cuanto respecto a la primera pregunta, indica que una vez que se finalice el plazo de solicitudes del actual periodo de convocatorias, se hará con un plazo más corto para realizar las solicitudes del actual hasta ponernos al día, una vez que acabe el plazo actual. Y respecto a la segunda, dice que en ninguna convocatoria de las hasta ahora realizadas se permitía acceder a las ayudas a los beneficiarios de las anteriores. Esto es debido a que, como su propio nombre indica, las ayudas al alquiler son para apoyar el proceso de emancipación que se produce una sola vez. Va en esa línea. Vale, o sea que según entiendo, esas ayudas asumen que con un año de ayuda ya las personas pueden asumir los suficientes gastos para emanciparse o seguir un proyecto personal. O sea, somos conscientes de que con la situación actual de pandemia, sobre todo, que estamos viviendo, y de precariedad juvenil, puede que un año no sea suficiente. No te puedo contestar, no es que no estoy yo en esta base, pero recogemos la pregunta y te la contestamos desde el departamento adecuado. ¿Con las preguntas? Sí. Retiro la siguiente porque ya está contestada. Preguntamos por la renovación de la zona de Sarrico Baso. Esta renovación lleva varios años sobre la mesa, pero hace un tiempo no sabemos nada del asunto.
Queremos saber en qué punto se encuentra el proceso, cuáles son los siguientes pasos a dar y si se mantiene contacto con los vecinos y vecinas de la zona. Vale, bien. Bueno, en los últimos meses, unos cuantos meses, diría yo, se han mantenido diversas conversaciones, unas cuantas además, con los distintos agentes involucrados en esta unidad. Si bien ninguno de ellos ha formalizado propuesta urbanística concreta alguna. Se han tenido conversaciones, lo que tienen que hacer es presentar la propuesta urbanística y eso no, al día de hoy, no ha sucedido, ¿vale? Sin perjuicio de todo ello, pues la revisión del Plan General de Ordenación pues, plantearía una solución con los objetivos públicos necesarios, tanto en materia de definición de vivienda protegida como de obtención de dotaciones públicas y regularización de la urbanización. Muchas gracias. Sigo, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es precisamente sobre el PGU. Solicitamos como seguimiento una actualización de en qué estado está este proceso. ¿Cuáles y cuándo han sido las últimas reuniones del equipo redactor? ¿En qué punto se encuentra el PGU? ¿Se va a realizar alguna exposición sobre lo realizado hasta ahora en esta comisión? Bien, los trabajos siguen en su evolución, aun cuando debe entenderse que la complejidad de los mismos. Y en cuanto a la exposición, pues nos remitimos a lo ya señalado en anteriores preguntas. Una vez se disponga de la información de una propuesta documental completa, se compartirá con el resto de fuerzas políticas. Que se está reuniendo, pero nosotros no tenemos constancia de cuándo se reúne, quiénes se reúnen, qué personas están reunidas, etcétera. Yo puedo decir que el equipo redactor está culminando ese proceso y cuando tengamos ese borrador, pues haremos un calendario de trabajo. Bueno, preguntaba por unas reuniones previas, pero bueno, seguimos esperando si nos dan información sobre el PGU. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Queremos hablar sobre las solicitudes que se han realizado hasta el momento de rehabilitación de baserris. Queremos conocer la cantidad de solicitudes de obras de rehabilitación de baserris de los últimos años y un desglose de cuáles han sido denegadas, con sus motivos y toda la información relacionada. Vale, Carolina, la pregunta era un poco abierta. Yo me he permitido revisar los últimos 5 años, que ha llevado un tiempo. Sí es verdad que no he entrado en la definición concreta de baserri. Hemos mirado pues las obras de tanto baserris como otras casas que no tienen el concepto legal de baserri. Hemos ido un poco más allá. Y de esos 5 años, te puedo hacer un resumen. En la zona de Andramari hay unas 41 solicitudes, se han concedido 30 y se han denegado 8. 3 por falta de documentación, 4 por obras no admisibles en ese suelo urbanizable y 1 por un exceso de edificabilidad. Pero sí, 30 han sido concedidas y hay 3 en tramitación. Si queréis alguna información concreta o de alguno de ellos, sí que ver por Junta de Gobierno, pues hay 1, 2, 3, 4 y 5 denegaciones. Si quieres algo concreto de alguna de las denegaciones, pues nos dices o está el expediente a tu disposición para que podáis verlo. Pero vamos, haciéndote un resumen de lo que es baserri y otros unifamiliares que por allí, pues las solicitudes en 41 y se han concedido 30 en los últimos 5 años. Vale, en el caso de las solicitudes denegadas se les ha dado, me imagino, el plazo pertinente para subsanar documentación y queremos preguntar si habéis recibido alguna queja en concreta por alguna denegación que esté afectando a algún propietario, por ejemplo, para una venta o cosas así. Bueno, quejan, yo me puedo limitar al expediente si es denegatorio, que aquí hay 8 denegatorios por diferentes motivos. Pues evidentemente, pues 1, como te he comentado, 3 por falta de documentación, 4 por obras no admisibles en urbanizable. No sé en qué caso concreto te refieres, pero en principio, pues queja, puede que no esté de acuerdo con el expediente o con la decisión, pero en principio está todo argumentado. Y si hay algún expediente concreto que queráis ver o que queráis saber, pues me lo concretáis. Digo porque la pregunta era muy genérica y, bueno, pues cuántos ha habido, no sabía en cuánto tiempo y no sé si detrás, como estoy intuyendo, pues hay algún caso concreto o varios. Si hay algún caso concreto, pues me lo indicáis y por escrito o como queráis,
os hago llegar ese caso concreto, porque cómo está motivada la denegación, si es que es así. Vale, también queríamos conocer esto porque se ha hablado también en otras comisiones y en los plenos sobre la situación de los baserris de Andra María Escorri, derivada del PGU, de personas y de vecinos y vecinas que necesitan reparar sus viviendas, algunos por necesidad urgente. Y lo que queríamos ver es primero la evolución de esas solicitudes. Haremos más preguntas al respecto y solicitaremos formalmente los expedientes. De ellas hay 30, te voy a decir que la mayoría se conceden, la gran mayoría. Hay algunos pues que lo que piden pues no puede ser. Igual no solo están pidiendo un arreglo, sino, como dice aquí, por obras no admisibles de urbanización o por exceso de edificabilidad. Continúa con la siguiente. Vale, queremos preguntar nuevamente por la Plaza del Ajedrez. Esa pregunta la realizamos en la comisión del mes pasado, se nos respondió que no había dado tiempo a buscar la respuesta. Por ello, teniendo en cuenta que es función de la presidenta dar respuesta a todas estas cosas, volvemos a preguntar. ¿Cuánto costó la fuente de la Plaza del Ajedrez? ¿Qué tipo de quejas se recibieron de los vecinos y vecinas sobre la misma y qué incidencia tuvo esta sobre un posible aumento de accidentalidad en la zona? ¿Hace cuánto que no se activa como fuente y por qué razones? Y si está previsto poner en marcha esta fuente realizando las mejoras pertinentes que garanticen la seguridad de la zona. Bueno, el 30 de junio solicitasteis a la alcaldía tener acceso al expediente relacionado con la Plaza del Ajedrez y concretamente para obtener información de la fuente. Se os comunicó que dicho expediente, lo mismo que dijimos en la comisión anterior, que dicho expediente se encontraba cerrado desde hacía años, que era un expediente de hacía años, y que se encontraba en el archivo general, cual podíais acceder para consultarlo. Se os remitió también, se os trasladó dichos expedientes, la asignatura de ellos para que fuera más fácil esa solicitud al área, a los administrativos del área. Y entiendo, o sea, os remito la información a lo que habéis podido ver en el expediente. En ese sentido, y también explicando un poco el motivo de la pregunta, el expediente nosotros lo tenemos, lo hemos solicitado y estamos analizando el expediente. Sabemos que es un expediente antiguo, viejo y que son casi 7 cajas de tomos. Pero lo que nos sorprendió al solicitar el expediente es que a pesar de que hemos preguntado en esta comisión por esto, porque es un tema que nos interesa, que además, como sabéis, también ha salido en los medios de comunicación preguntándose por la fuente de la Plaza del Ajedrez, cuando recibimos el expediente en donde se escribe las personas, o sea, que en las cajas ya sabéis que viene quienes han solicitado expedientes, éramos prácticamente las primeras personas que lo solicitábamos. Entonces, claro, queríamos hacer esta pregunta para dejar un poco reclamo sobre el hecho de que hicimos una pregunta en la comisión pasada, no se nos dio respuesta porque se dijo que no se dio tiempo, la volvemos a hacer y vosotros, o sea, por parte del equipo de gobierno, no hemos visto voluntad de pedir ese expediente para atender a una pregunta que sí se hace en comisiones porque queremos que la conozca la ciudadanía. No solamente que la conozcamos nosotras al consultar el expediente, que lo estamos haciendo, nos tomará un rato, pero seguiremos con ello. Gracias. Muy bien, pues efectivamente os vuelvo a responder lo mismo que respondí en la ocasión anterior. Es un expediente cerrado y si tenéis interés por conocerlo, lo que habéis hecho, o sea, solicitarlo al área correspondiente, ahí tenéis el expediente y ahí podéis sacar la información y si queréis darla a conocer, os daremos podéis tener la oportunidad en la siguiente comisión. Siguiente pregunta. Sobre la Plaza Santa Eugenia de Romo. En la creación de los presupuestos generales solicitamos una intervención en esta zona. La pregunta es, ¿se prevé alguna actuación en ella, en esta zona? Bueno, la Plaza de Santa Eugenia está renovada de hace más de 2 años aproximadamente. Es cuando se renovó también aquella zona de particular de Alonso que se terminaron las obras del año pasado. Y todas esas intervenciones que se han hecho en esa zona entre la calle Urbizu y particular de Alonso fueron intervenciones que se habían hecho previas reuniones con los vecinos y vecinas de la zona. Ahí se cambió el mobiliario y también se modificó el parque de la zona de juegos y está realizada desde hace ya pues año y medio prácticamente. Y por último, sobre la plaza de la RKE. Tras los escalones que funcionan como gradas de la RKE, hay un seto en el cual se llega directamente a un abismo, que hemos puesto las fotografías para que sea más fácil de entender, que da la cuesta de acceso al parking, lo cual lo convierte en un punto muy peligroso. Queremos saber, porque estas son quejas que nos han dado los vecinos, si existen registros de accidentes ocurridos en ese punto, en caso de que no sea así, de si conocéis esta problemática y si estáis pensando colocar algún elemento de seguridad, bien sea una barandilla para evitar caídas.
Bien, bueno, en algún lugar sí se ha dispuesto alguna protección, como puede ser en la zona de los ascensores, incluso en las escaleras de bajada al garaje. En la zona concreto que decís de esa especie de grada, esos 3 escalones altos que hay y después ese parterre que está ahí, sí hay una barrera vegetal de alguna forma, ¿no? Porque sí están esos arbustos que impiden el paso o que impiden la caída. Lo que sí se puede hacer es revisarlo, pero no hemos recibido quejas y tampoco me consta que otras áreas haya tenido incidentes de caídas. Pues sí nos gustaría solicitar pues, que se revisara, porque es verdad que están los arbustos, pero al parecer se han extendido tanto, se han abierto tanto que se han convertido en un punto un poco inseguro. Esto lo hemos recibido por los vecinos, o sea que si lo miráis y lo revisáis y valoráis si es necesario poner una protección adicional o por terceros arbustos, bueno, pues lo agradecemos. Bueno, pues sí, lo revisaremos, pero insisto, es una zona que no debería de ser pisada, no se debería de jugar ni se debería acceder a ello. O sea, lo que es la zona de estancia son las gradas, es ese espacio que está delante y esa parte del jardín, pues realmente pues se debería de evitar. Vale, pues continuamos con el siguiente escrito. O siguiente pregunta, perdón. Sobre la habilitación del crédito 2021/03F. En mayo se comentó que el crédito era para un Bidegorri, concretamente para la intervención para conectar un eje ciclista Berango-Sopela con Bidezábal. Aquí anotamos cuál fue la ejecución de 2021, costaba 48.000 euros, tenía una subvención del Gobierno vasco de 20.000, la actuación era 100% municipal y la financiación es 100% municipal, pero el Gobierno vasco dará una parte, 20.000 de los 47.000. Queremos preguntar en qué punto se encuentra este proyecto y dónde está valorando poner este Bidegorri y si entra dentro del proyecto de mejora de la red de Bidegorris. Bueno, por supuesto que está dentro del plan de movilidad, está también socializado con vosotros el tercer plan de Bidegorris que tenemos y está también esta actuación ahí integrada. Y en principio está previsto el último trimestre la actuación de la conexión entre la zona de Venancios y el polígono. Es lo que tenemos previsto hacer en el último trimestre del 2021, esa conexión entre la zona esa de Venancios, de la rotonda, hasta el polígono. Continúa. Sí. ¿Y tenemos ya el dibujo de ese Bidegorri? ¿Cuál? El dibujo de por dónde va a ir el Bidegorri lo tenemos. El dibujo es el que se está estudiando, tomando en cuenta las necesidades de los empresarios y de los usos que hay allí en esa zona, es el que se está de momento dibujando. Sí, Eduardo. Sí, con relación a ese Bidegorri, insistiros en que tengáis en cuenta lo que dicen los usuarios del polígono. Al eliminar las parcelas de aparcamiento como está diseñado el Bidegorri actual, me parece una aberración en esa zona. Por lo tanto, o expropiamos terreno verde que hay más adentro o nos vamos al otro lado de la carretera. Pero el diseño que planteasteis a los usuarios del polígono me parece un error y espero que no se consume tal y como está planteado en este momento. Gracias. Bueno, se toma en cuenta y es lo que he dicho, que estamos valorando las necesidades para hacer el mejor diseño para todos y todas. Continuamos con la siguiente pregunta. Escrito número de registro telemático 7603 del grupo EH Bildu. Bai, irakurriko dut. Abenduko batzordetan, labendako eraikinaren konponketen inguruan galdetu genuen. Bertan, udalerekien arloko zinegotziak eta ondare hirigintzako zinegotziak zenbat kontu azaldu ziguten. Alde batetik, udalako interanoa elkartarekin akordatu zuela aurren lehenengo fasea amaitu bezain laster eraikinean jarduerak egiteko baimena izango zuela. Bestalde batetik, udala erabilera lagapenarekin lan egiten ari zela, esan zuten, eta 2021ko lehenengo hiruhilabetean akordio batera heltzeko asmoa zutela ere. Guztia dela eta hurrengo galderak egin ditugu. Lehenengoa, horren lehenengo fasea amaitu da, eta Bendarranoa elkarteak oraindik ez dauzka eraikinaren giltzak, udal gobernuak bere zer egingo du, bere hitza noiz beteko du. Alde horretatik, bigarrena noiz hasiko dira bigarren faseko obrak, hirugarrena, noiz bidaliko duzu edo bidali duzu erabilpen lagapenaren zirriborroa, eta akordiorik dagoen horren inguruan, erabilpen lagapenaren inguruan, eta laugarrena noiz aurreikusten du udal gobernuak jasoko dituela eraikinaren giltzak, ez baditu dagoeneko jaso. Vale, eskerrik asko. Bueno, voy a responder también en nombre del responsable de Patrimonio, Álvaro González.
En otras ocasiones también se ha dicho que se ha trasladado que la decisión a la asociación de Ventana Noa era de no hacer la concesión hasta que las restricciones del aforo en los espacios cerrados hicieran viable socialmente el espacio, de manera que los plazos de concesión no corrieran sin poder hacer las actividades con las garantías debidas. Se ha estado trabajando recientemente con la asociación en la selección del mobiliario para el espacio habilitado y en breve se trasladará a la asociación la propuesta sobre los términos definitivos de la concesión. Por el momento no hay proyecto para la fase 2, que también hacéis la consulta de la fase 2. No hay proyecto para la fase 2, así que no está todavía proyectado ni está en proceso, no está definido el proceso. Y por la última pregunta, tan pronto como sea posible por las condiciones de aforo relacionadas con la situación sanitaria, insisto que iniciar el plazo del convenio en las condiciones actuales es condicionar el resultado final. Vale, a ber, uler dezadan. Alde batetik, berez, erabilpen lagapenaren zirriborroa beraz oraindik ez da partekatu beraiekin, eta arrazoi nagusena edo argudio nagusiena da aforo kontua. Bueno, nik uste dut aforo kontua badagoela gaur egun, ez? Indarrean dagoen zerbait dela, baina horrek ez du saiesten espazio publikoen erabilpena. Ez behintzat neurri batean. Orduan, ez dugu ulertzen aitzakia hori erabiltzea, inondik inora. Osea, aurreikusita edo abenduan esan zen eguten bazegoela aurreikuspen bat lehenengo hiruhilekoari begira, eta orain batean COVID eta COVIDaren inguruko neurriak aitzakiatzat hartzen dituzue. Beraz, ulergaitza egiten zaigu erabazuen argudiategia. Hori alde batetik. Eta, bueno, bestetik, ezatearena, ez, beste arrazoirik ote dagoen, zein da aurreikuspen duzuena, egoera honek horrela jarraitzen baldin badu, datorren urte osoan zehar ere, hori ere atzeratu egingo da, imaginatzen dut, bueno, hau egun batetik bestera ikusten dugunez ez da konponduko, aforo neurriak izango ditugu, elkar biziko gara hoiekin, eta zein da zuen asmoa. Datorren ikasturteari begira, zein da planteatzen duzuena, egoera berea mantentzea, erabilpen lagapen zirriborro horrik ez egitea aforo arrazoiak direla eta, zein da zuen asmoa. Me remito a las contestaciones que he dado. Ja, bueno, baina esan nahi dut ez dago zuen kide bat, beraz, erantzukizuna partekatu izan behar duzu ez da? Osa, gure kasuan egiten dugun bezala. Beraz, zuek zarete arlo horren arduradunak eta guk galdera batzuk egin ditugu. Bai, baina nik orain ez dut erantzun noiek. Hemen emoteko. Bueno, azkenengo idazkia, EH Bildu taldearen idazkia telematikoki 7.604 zenbakiaren erregistratu. Bai, hainbat keza jaso ditugu etxobizi zerbitzuaren inguruan, asko eta asko aparkatzeko biziketa geltokien ingurukoak dira, bai gutxi zainduta daudela eta bai biziketak sartzeko metodologia edo zailtasunagatik. Ikusi dugu ere kontratu txiki bat ez deitu diozuela aurretik udatzen zuen enpresari, pleguak tramitatzen daudelako, esan zen guten hori horrela zela, horregatik hurrengo galdera ditugu. Aztertu alduzu biziketak hartu eta ateratzeko prozesu hori, aztertu duzue ordutegia zabaltzea, gero biziketan aparkelekoen egoera hobetzea pentsatu duzue, mantenu sistema berriztea edo, eta azkenik, zertan dago inguruko herrietara zerbitzua zabaltzeko proiektua? Bueno, en este momento estamos con el proyecto que ya compartimos en su día de disponer de un servicio público de bicicleta eléctrica en alquiler compartido con los municipios del entorno. Ese es el objetivo principal en el que estamos trabajando. Esperamos disponer de su diseño, incluso de sus pliegos, para poder realizar una licitación o compartida o que en todos los municipios interesados haga que el servicio en planta sea compatible. Es decir, estamos bastante avanzados. Evidentemente estamos con la Mancomunidad, como hemos comentado, con Leioa y con Erandio. Entonces ya cada municipio ha manifestado su previsión de necesidades
de cara a ese futuro servicio. Entonces, se espera disponer de la documentación técnica para el último trimestre de este ejercicio y poder iniciar licitación, ya digo, bajo el formato que los servicios de contratación de todas las entidades afectadas dispongan para posibilitar que ese servicio sea compatible cuando menos, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo principal. Y mientras tanto, en Getxo, como ya tenemos un servicio Getxo Bici, lo que estamos es manteniendo lo existente, sabiendo que las instalaciones están amortizadas, que su periodo de vida útil, en principio, pues las estamos alargando y que necesitan una renovación. Entonces, a día de hoy, tenemos en licitación un contrato que nos dé ese plazo hasta el siguiente servicio, que esperamos que sea una realidad en 2022, y estamos tirando como podemos en un mantenimiento, bueno, pues que está alargando la vida útil de esos elementos. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Entonces, estamos, no vamos a modificar lo que tenemos, vamos a hacer que siga, procurar que dure hasta que llegue el siguiente servicio que he citado. Evidentemente, sabemos de las dificultades que tenemos en este momento en ciertos puntos y del número limitado de bicis y de servicios, ¿vale? Pero nuestro objetivo, ya te digo, se está centrando más en ese futuro servicio compartido, bueno, pues que en principio es ilusionante y nos daría un salto, evidentemente, en materia de movilidad brutal. Estamos hablando de un entorno amplio que con la inclusión de Erandio nos puede permitir casi llegar a Bilbao, bueno, sin casi llegar a Bilbao, y ya hablaríamos de ese segundo escalón, quiero decir, de qué pasa cuando este servicio sea capaz de llegar a Bilbao. No sé si te he contestado, porque el resto, bueno, son problemas puntuales. No tenemos previsto ampliar el horario en este momento. Es decir, ya tengo que el objetivo con lo que tenemos es mantenerlo, que nos dure hasta que nos llegue ese nuevo servicio. Bai, hori argi dago, mantentzea hori proiektu berria egin arte, egun sariela txertatzen kontratu horiek, baina gustatuko litzaiguke aztertzea ordutegia zabalagoa izatea, azkenean batez ere udaran jendeak erabilpen hori egiten du eta heldu zaizkigun kesak horren ingurukoak dira. Dinot kontratu berri hori lizitatzen denean eta gero kezkatzen gaitu eta nahiko kezkatzen gaitu bizikletak hartu eta ateratzeko prozesu hori hurrengo kontratuan aztertu beharko dela. Ikusi dugunez, jaso ditugun kesen inguruan, zailtasun handiak ematen ditu, ez bakarrik ez dagoela mantentze lana landuta edo, baizik eta prozesua ez delako aproposena, batez ere edadetuentzako. Azkenean, pisua manejatu behar dute, eta horrek kezkatzen gaitu, eta eskertuko genuke negoziaketa horretan edo lizitazio berri horretan aztertuko bazen dituzte puntu hori batez ere. Bueno, recogemos, volvemos a analizar, no tenemos muchas peticiones en concreto formales de ampliar el servicio y las quejas son, bueno, están también cifradas y están en la memoria anual. Quiero decir que cada vez es cierto que tenemos el sistema pues, más débil, fruto de su edad, y que a futuro, desde luego, el próximo contrato debe contemplar estas problemáticas para que no se repitan. Compartimos. No obstante, recogemos y analizaremos esta situación. A ver el horario, cuántas peticiones tenemos. Bueno, pues no hay más preguntas por escrito. ¿Alguna otra cuestión que querréis? Sí. Sí, muy brevemente. Queríamos saber si ya se sabe dónde se va a ubicar el futuro baño de la Galea, que nos habéis comentado, el baño público que se va a hacer por la zona del fuerte. Si sabéis dónde va a estar ubicado exactamente. Pues tengo entendido que es cerca del aparcamiento donde hay cerca de una fuente, me parece, pero es que no te sé decir exactamente. Es que queríamos preguntar porque por lo menos nosotros creíamos que el lugar idóneo era más en la zona del aparcamiento, que es donde están llegando caravanas, está llegando mucha gente a basura y es donde pues utilizan de baño los setos. Es una zona cercana donde hay un abastecimiento de agua, o sea, sí que hay una fuente. Muy bien, por el tema de las instalaciones y demás. Sí. No, que algunos vecinos que viven en la zona de Basagoiti, entre Satistegui y San Ignacio, que en el tramo de la avenida Basagoiti entre Satistegui y María Cristina, que hay algunas tiendas y tal, pues que entran los vehículos como les da la gana. Entonces no hay ni señalización, o sea, para prohibir la entrada de vehículos o por lo menos para poner las condiciones en las que los vehículos de carga y descarga
porque ahí hay varias tiendas, pues tengan las cosas, esté explicado cómo tiene que ser la zona y los horarios de carga y descarga. Y era para ver si podíais hacer algo. Porque, claro, hay gente que va con niños pensando que eso es peatonal total, que están a salvo y de repente pues entra una camioneta. A ver, que no correrá mucho, pero bueno, a ver si se podía poner esto, pues el horario y las condiciones de la carga y descarga. Vale, pues traslado al área de vialidad, las valdré. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues damos por finalizada la comisión de hoy. Es que ricasco guztioi.